Bueno, amigos, bienvenidos a este nuevo programa que vamos a desarrollar a partir de ahora y que tiene por nombre En dos platos, porque eso es lo que vamos a tratar de hacer, conversar y concretar en dos platos las conclusiones de la conversación. También se llama dos platos porque aquí hay dos personas que van a contribuir a esa concreción de ideas, de opiniones y de actitudes. Y me acompaña hoy alguien que tiene años acompañándome, pero te estoy hablando de que yo tengo uso de razón, él ha estado allí. Y es mi hermano Ramón, Ramón Cisneros. Entonces, entre ambos vamos semanalmente a estar con ustedes hablando de todo, hablando de política, de economía, de entretenimiento, de lo que nos produzca o nos llame la atención que pueda ser relevante esa semana, porque vamos a salir semanalmente. Ya para el fin de semana vamos a tener programa para que ustedes puedan verlo en todas las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, vamos a tratar de salir por todas y eventualmente vamos a ocasionalmente hacer uno que otro programa en vivo para que ustedes también puedan entonces participar y hacer preguntas y contribuir y hacer el proceso más dinámico. Entonces, ahora voy a dejar la palabra, cosa que nunca hago, es una de las quejas que él tiene, que yo nunca lo dejo hablar, a mi hermano Ramón. Bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Me parece muy interesante esta idea de poder compartir. Un par de hermanos, pues tenemos una cantidad de cosas en común, aunque creo que la frase famosa aquella que lo que nos une es mucho más que lo que nos separa. Yo creo que con nosotros lo contrario. Yo creo que lo que nos separa es mucho más a lo que nos une. Y eso creo que va a ser un programa extraordinariamente interesante porque rara vez veo yo a alguien que tenga puntos de vista tan diversos como los tuyos con los míos. Además de eso, bueno, tú eres un hombre soltero que vives una vida fabulosa allá en Miami, tienes tu carro convertible, tienes tu apartamento con vista al mar. Yo soy una persona extremadamente tranquila, vivo en Nashville, en el estado de Tennessee, en una casa de esas típico antigua, con mucho terreno, bien campesino. Entonces, Y tú eso, tienes la esposa que tiene muchísimos años de casado y es la única que has tenido. entre otra cosa, mi hermano, pues, es un hombre libre, lo que llaman un bachelor, y disfruta mucho, pues, de la diversidad, por falta de una mejor palabra, de compañía femenina. Pues yo he sido toda la vida pues una persona de una sola mujer, por lo cual a propósito me siento extremadamente orgulloso de eso. Y bueno, durante el programa van a ver que este tema sale mucho a florecer, porque siempre mi hermano me está hablando de las cosas que yo me estoy perdiendo, ¿no? Y yo estoy diciendo que quizás son las cosas de las que me estoy salvando. Entonces, por ahí creo que vamos a tener un programa muy interesante. Yo quiero ver cómo sale este experimento y espero que ustedes nos acompañen. Yo pienso que sí. Fíjate, una de las cosas que me hizo más proponerte esta iniciativa es el hecho de que siempre me ha llamado la atención como médico, como biólogo, como persona que estudia mucho la parte de lo que es el desarrollo del ser humano, es cómo es posible que del mismo vientre, del mismo padre y madre, de la misma educación y cultura familiar, puedan salir dos personas completamente diferentes. O sea, si tú me dijeras que, es más, a veces que dos hermanos no pueden ser más diferentes porque no se puede, pues. Uno, no nada más la diferencia física, porque curiosamente tú y yo nos parecemos físicamente bastante, pero las personalidades son diferentes, la manera de ver la vida es diferente, la manera de asumir riesgos es diferente, lo cual demuestra pues que de una u otra manera no es tanto tampoco la crianza, porque yo no creo que mamá nos crió a nosotros muy diferente uno al otro. Por lo menos yo no sé cómo recordarás tú eso, pero yo lo que recuerdo de mi infancia contigo es que los dos vivíamos en el mismo entorno, comíamos la misma comida, veíamos la misma televisión. Bueno, tú veías la lucha libre, yo no veía la lucha libre, pero fuera de ese detalle, Sigo viendo. todos
nos perdíamos Meteoro, ni nos perdíamos el Zorro, ni nos perdíamos Combate. Pero es interesante eso. Y yo creo que una de las cosas que muchas personas que tienen hermanos o hermanas se van a reflejados en este programa es esa dinámica interna que hace que la vida de la familia sea tan entretenida, pues, que cada persona es un mundo independientemente de esa cultura familiar que uno tiene. Vamos también en este programa a hablar de todo, de salud, calidad de vida, sexualidad, y ustedes van entonces a tener dos puntos de vista, dos platos, pero yo espero que al final podamos de una u otra manera en dos platos concluir con algunas cosas válidas. ¿De qué quieres hablar esta semana, hermano? Que esta semana ha sido, bueno, como todas estas últimas semanas del año 2020. Bueno, déjame ampliar un poquito. Ya estamos por terminar el año 2020. ¿Qué crees tú que vamos tú y yo y nuestras familias y todos los demás a recordar de este año, ¿vale? Bueno, este año ha sido interesante porque, y es difícil, esa pregunta que me estás haciendo es terriblemente difícil, porque cuando uno habla puede pecar de decir, mira, a mí no me ha ido mal, porque hay mucha gente a quien sí le ha ido mal, ¿no? Y mucha gente dirá, bueno, y este simplemente tuvo algo de suerte. Entonces uno no puede decir que este ha sido un buen año, ¿no? Pero realmente ha sido un año, quizás para las personas de nuestra edad, muy interesante porque, o por lo menos para personas como yo, que son menos callejeras que tú, ha hecho la oportunidad de darnos el tiempo que antes no teníamos, ¿no? Con este tiempo que estamos pasando aquí, esta cuarentena. A mí me ha dado la oportunidad de hacer una cantidad de proyectos propios que yo toda la vida había querido hacer y no lo había podido hacer porque no tenía tiempo. Y mentira, quizás sí tenía el tiempo, pero ahora estoy como obligado a hacerlo, ya no tengo excusa. Entonces he hecho unos álbumes de fotos maravillosos de viajes que he hecho, he escrito pues cuestiones interesantes que siempre había querido escribir. Entonces me ha dado una oportunidad impresionante de disfrutar esto que mucha gente llama prisión en casa, ¿no? O la casa por cárcel, casa por cárcel, ¿sí? Y entonces no me puedo quejar. Pues yo tengo un negocio pequeño que se maneja casi por sí solo, que no me ha ido mal este año. Entonces por ese lado lo veo bien, lo veo bien. Tengo a mi hijo que vive conmigo aquí, entonces tenemos una cantidad de tiempo para pasarlo juntos y para disfrutarlo. Entonces, bajo ese esquema, te puedo decir que ha sido un buen año. Pero para mucha gente, desde el punto de vista del coronavirus y del COVID y todo esto, pues no ha sido un buen año. Y aprovecho la oportunidad para decirle a la gente, pues, que ha tenido problemas de ese tipo, bueno, que yo lo comparto su tristeza. No conozco mucha gente, conozco gente que ha padecido, no conozco a nadie que haya muerto, ¿no? ¿Tú conoces a alguien que haya muerto? Sí, sí. ¿De Incluso, COVID? sí, cómo no. Ah, mira, pues. Buen amigo, un político de aquí de la Florida, un hombre bien amable y siempre fue muy amable conmigo y lamenté mucho su muerte. Y he tenido otros colegas en Venezuela y he sabido de gente que ha muerto en Venezuela fundamentalmente, pero sí grave, ¿no? Mira, es que a mí este año lo podría dividir en tres etapas, ¿no? La primera etapa fue la etapa del pánico. Hay un agente viral, no se sabe si puede mutar, no se sabe si va a pasar esto, no se sabe. Teníamos toda la sensación de que entraba por el aire, por los aire acondicionados, que si tocábamos la mesa de la casa donde comemos todos los días podía estar el virus ahí. O sea, veíamos el virus por todas partes. Esa fue la etapa, digamos, de la encerrona total a nivel mundial. Veíamos espantosas imágenes en Europa y eso nos tenía todos muy asustados. La gente lavaba los paquetes, prácticamente desinfectaba todo lo que entraba en contacto. Correo, todo, sí. Es interesante porque ahora que nos hemos, digamos, comprendido mejor la manera en que el virus infecta, nos damos cuenta pues de que si a nuestra casa no ha llegado nadie, pues lo menos probable es que el virus aparezca en una mesa
hay que limpiar de todos modos y sanitarizar los ambientes, pero eso no significa que si alguien ha venido y no ha traído el virus, pues el virus está en la casa. El virus no toca la puerta y entra por debajo de las puertas y se mete dentro de los ambientes. Entonces, eso ha creado una suerte de que si tú no estás en un ambiente donde haya mucha prevalencia de gente infectada, tú terminas pensando que todo fue un escándalo innecesario, porque en realidad, Yo pues no en tu pensaba comunidad eso, a lo pero mejor no hay muchas muertes ni ha pasado mucha claro. tragedia. Y eso ha pasado en un país tan grande como los Estados Unidos. Ha habido áreas donde prácticamente eso no se ha sentido. Más una de las áreas que a mí me llama mucho la atención, porque parte de mi familia, yo vivo en la ciudad, pero parte de mi familia vive en los suburbios, es que en los suburbios se siente menos ese miedo. La gente tú la ves saliendo, caminando, paseando en bicicleta. O sea, si tú te vas a los suburbios donde la gente está más distanciada, no se percibe ese miedo que se percibe en la ciudad, donde si tú vienes caminando y viene un grupo de personas aproximándote, tú casi que tratas de alejarte de inmediato de ellos, ¿no? Lo cual pues ha hecho incluso que hay una tendencia de muchas personas a pensar de nuevo en volver a los suburbios. Mucha gente que se había mudado a las ciudades como Chicago, Nueva York, grandes ciudades que habían urbanizado por el proceso de los edificios vertical, de los edificios, el desarrollo vertical de la población, o sea, ahora se están tratando de ir a los suburbios porque obviamente las ciudades lucen bien peligrosas para efectos de una pandemia. Luego tenemos entonces ahora esta etapa del destape, pues, que vino el verano y la gente dijo, no, eso ya pasó, ¿verdad? Apenas se aplanó un poquito la curva, la gente decidió volver a salir sin tapabocas, reunirse, irse a las piscinas, irse a las reuniones, hacer parties por todas partes, y aquí estamos viendo las consecuencias, ¿no? Y ahora esta última etapa, pues que ha sido bien penosa porque estados que no habían sido tocados por esto, ahora están al rojo vivo, pues con incidencias de 30 y 40% de casos nuevos todos los días, y eso tiene alarmado a mucha gente porque evidentemente se parece ser necesario en algunas áreas de los Estados Unidos hacer lo que llaman el lockdown, pues el cierre de nuevo de todas las actividades públicas para efectos de controlar la avalancha de pacientes que puede en un momento a llegar al, al hospital. ¿Cuál ha sido, Ramón, a tu juicio, el impacto en la parte ya de... Tú dices que tú le hiciste un uso muy efectivo a tu tiempo. Yo no, chico. A mí, yo al principio pensé que yo iba a leer mucho, que iba a hacer muchas cosas en la casa, que iba a organizar este desastre de equipos que tengo alrededor. Y en la práctica he estado tan ocupado manejando las tendencias de información, las solicitudes de información que me piden por la vía de las diferentes canales de televisión y radio, que realmente me he mantenido más ocupado de lo que yo pensaba. Y, Claro. y también otra cosa que se ha hecho evidente, pues, que la vida doméstica no es tan bonita como la gente la cree, ¿no? Que la apreciamos porque pasamos 6, 8 horas en la calle y vemos con regocijo llegar a la casa, pero cuando tenemos 4 días seguidos o un mes seguido en la casa, estamos que no vamos a la hora de salir de la casa, ¿no? Bueno, fíjate ahorita que como empezamos el programa hablando de diferencias, ¿no? Esto quizás es una cosa interesante de ver cómo el metraje cuadrado de la residencia donde uno vive hace diferencia. Porque en tu caso tú vives en un apartamento relativamente pequeño, en una zona maravillosa de la Florida, pero para efectos del caso, el metraje cuadrado es bastante reducido. Aquí mi casa pues es muchísimo más amplia y tengo un terreno adelante, terreno atrás y una cantidad de cosas de esas. Tú podrías decir que la forma como las comunidades urbanas han sufrido de la pandemia, no solo de la pandemia, de la cuarentena, puede ser diferente a las personas que han tenido mayor espacio. Totalmente, totalmente. Y tú lo ves en Europa, donde los espacios son aún más contrañidos y Claro, parte de la psicopatología de lo reducido del espacio hace ver, pues, que sí, los seres humanos necesitamos la salida a espacios abiertos. Si tú estás confinado a una limitación, los arquitectos lo saben, pues,
por eso es que la gente con muchos recursos no necesariamente vive en ambientes muy pequeños, ¿no? Y es porque la sensación de espacio, probablemente, Ramón, así especulando conversando de esto y de aquello, es probablemente nuestros orígenes en las praderas africanas. Nosotros venimos de espacios libres. Nuestros ancestros siempre disfrutaron del espacio libre durante todo el día y de la cueva durante toda la noche. La idea de encuevarnos para nosotros es algo frustrante, ¿no? Porque, bueno, porque no estamos diseñados emocionalmente para vivir en ambientes muy confinados. Pero fíjate qué interesante esto, porque recientemente, el año pasado, gracias a Dios, antes de que todo esto ocurriera, tuve la oportunidad de visitar Japón. Y es impresionante el movimiento a nivel mundial que hay de buscar el mínimo espacio con la mínima cantidad de cosas dentro de ella, ¿no? O sea, parece que la nueva moda entre los milenios es yo puedo vivir en 30 metros cuadrados y yo no necesito sino 3 o 4 cositas, ¿no? Para tener todo lo que necesito. Y entonces me parece interesante porque ese movimiento que se empezó a generar junto con el que tú mencionaste al principio, la gente que se estaba mudando de vuelta a las ciudades, a los centros de las ciudades, a los downtowns, esta pandemia pues parece que ha cambiado todo eso, le ha dado un corte, así como se lo ha dado a muchas cosas, ¿no? A muchas otras cosas. Como dice mucha gente, después de la pandemia el mundo va a ser diferente, ¿no? Ya es diferente. Por cierto, ¿Cómo así? Hablando de la pandemia, ya prácticamente se hace como evidente que la vacuna está aquí, que en las próximas semanas van a empezar a vacunarse a las personas. ¿Tú te vacunas? ¿Tú te vacunarías? Mira, tú sabes que estaba pensando en eso esta mañana, porque una de las cosas más interesantes de la vacuna es que la vacuna salió pocos días después de realizarse las elecciones. Entonces yo estaba diciendo, ¿y por qué? ¿Por qué casualmente sale después? Entonces lo primero que me salió a la cabeza, porque uno, tú sabes, quiere siempre ser detective, es que había sido una maniobra de los científicos, de las empresas farmacéuticas, para evitar que Trump ganara. Y entonces dije, wow, interesante maniobra, porque salió escasos días después de que literalmente Trump perdiera. Pero después, tú sabes, yendo un paso más adelante, me puse a pensar y dije, mira, ¿qué hubiera pasado si la vacuna hubiera salido antes de las elecciones? Independientemente del resultado de las elecciones. Yo personalmente hubiera creído que la vacuna la sacaron al mercado antes de tiempo para que Trump ganara las elecciones. Y entonces de esa forma mi respuesta a tu pregunta sería, yo no me pongo esa vacuna, porque esa vacuna la sacaron sin que estuviera lista por razones políticas. Pero el hecho de que la hayan sacado después de las elecciones me da un poco más de confianza de decir, mira, está bien, pues entonces ya está lista, ¿no? Ya está lista. Pero aquí el médico eres tú, no soy yo. Dime qué piensas tú. Yo te voy a hacer algunas acotaciones a lo que tú me dices. Primero, la vacuna no ha salido. ¿Ok? Segundo, desde el punto de vista de estar ya aprobada para su uso general. Lo que se tiene es unas vacunas que se están probando. Okay. No fue que salieron a probarse después que Biden ganó las elecciones. Tienen 4 meses anunciadas en fase 3 de prueba. O sea, que la gente sí sabía que había una vacuna, que ya se estaba administrando alrededor de 80,000 personas a nivel mundial, estaban siendo expuestas a la vacuna, a diferentes vacunas, para efectos de evaluación de su efectividad y de su seguridad. O sea que decir que la vacuna salió después, no. Lo único que sale después del triunfo de Biden es la información de Pfizer de que la vacuna es 95% efectiva. Eso es todo. Ese es el anuncio y seguido por las otras. Pues. Ok, espérate, las otras salieron 2 semanas después, pero te recuerdo que AstraZeneca y Moderna
dijeron meses antes de que fueran las elecciones que la vacuna era efectiva produciendo anticuerpos contra el COVID. O sea que ya se sabía que había una vacuna, ya se sabía que la administración de Trump había invertido en su proyecto Warp Speed una gran cantidad de dinero precomprando vacunas para estimular al sector farmacéutico a seguir investigando y a seguir haciendo los estudios, y ya eso estaba en marcha. O sea, que saliera el press release, que saliera, que fue lo que salió de Pfizer y Moderna, es inconsecuente desde el punto de vista de pensar que la vacuna la estuvieran escondiendo, porque la vacuna ya se había anunciado meses antes que estaba en fase 3, que generaba los anticuerpos, que lo más probable era que funcionara. Lo que no sabíamos era que tan bien funcionaba. Entonces, que se diera esa información antes o después de las elecciones, yo pienso que iba a tener un efecto mínimo en la decisión de las personas. Yo creo que este proceso electoral se decidió hace meses. ¿Por qué? Bueno, Pero yo antes de las elecciones hubiera jurado que la medicina en cualquier momento, la vacuna en cualquier momento, podían anunciar que no servía. Y después de las elecciones, pero podían bueno, decir que todavía puede pasar que no funcione. ya anunciaron que funciona, que es 95% efectiva. En el grupo que se ha vacunado hasta ahora. Entiende que la ciencia tiene que ser rigurosa. Que haya funcionado en 40,000 personas no quiere decir que va a funcionar en 40 millones de personas o en 4 billones de personas. O sea, tú no puedes proyectar hacia el futuro la efectividad de ningún medicamento. Estamos cansados de ver medicamentos que han sido lanzados al mercado con gran éxito porque las pruebas originales daban que iban a ser, bueno, curas milagrosas, y a la larga no han terminado siendo curas milagrosas. O sea, hay la expectativa de, por eso es que en el mundo científico nosotros nos cuidamos tanto de hacer exageradas. Tú ves al doctor Fauci, el doctor Fauci siempre habla en forma bien contenida. Sí, la vacuna sorprendentemente ha dado muy altos niveles de eficacia inmunológica sobre el 90% en los pacientes del estudio. Vamos a ver, es lo más probable que sea en la población general, porque el estudio fue hecho precisamente para eso, para proyectar eso. Pero eso no significa que la vacuna primero mantenga la efectividad inmunológica y que dentro de 4 o 5 meses esas personas le bajen los títulos de anticuerpos y las personas pueden volver a hacerse susceptibles. Después que el virus mute y la vacuna ya no sirva para una nueva mutación del virus. O sea, que hay de todo. Después de todo, fíjate, la vacuna de la gripe, la vacuna de la gripe se hizo, se desarrolló, y todos los años tenemos que sacar una nueva, porque la del año pasado no sirve para la cepa de este año. Entonces, con esto lo que te quiero decir es que yo no creo en esas teorías conspirativas. El mundo científico y el mundo empresarial del sector salud es muy competitivo. Ninguna empresa gana en nada reservándose una información que es importante para su negocio y para el desarrollo de la ciencia por una elección u otra. Porque, como te dije, en el caso específico, ¿tú crees que Trump se iba a beneficiar? ¿Alguien iba a cambiar su voto 3 semanas antes porque Pfizer anunciara que la vacuna tenía un 90 y pico por ciento de efectividad? ¿Tú lo crees? Pero claro, sí es, o sea, Yo no lo para el creo. ciudadano de a pie, para mí, que no soy médico, que no soy técnico, vino el anuncio en el momento diciendo la vacuna sí sirve. Antes de eso yo no sabía que servía. Y esto, por supuesto, claro que sería si una vacuna no sirve, no pasa fase 3. Exacto, puedo haber estado equivocado. Ahora, todos los expertos dicen, y yo coincido, que una de las razones del fracaso de Trump en las elecciones fue el COVID. Y eso es indudable. Sí, pero Ramón, y entonces, el mal manejo, pero espérate, el mal manejo retrospectivo del COVID, no el mal manejo prospectivo, porque no se sabe qué iba a ser en el futuro. Sí, pero fíjate. O sea, en otras palabras, los 250,000 muertos ya están muertos. El hecho de que llegue la vacuna no quiere decir que ahora sí es el héroe de la partida. Sí, pero acuérdate que él prometió dos cosas interesantes aquí. Primero, que él prometió que la vacuna iba a estar listo
antes de... Y está lista. De hecho, todavía no ha cedado su poder. Él sigue siendo el presidente y la vacuna ya van a empezar a vacunar al final de su mandato. O sea, históricamente él se puede llenar la boca de decir, yo saqué una vacuna en 9 meses y empecé a vacunar a la gente. Eso Sí, nadie pero se lo va a quitar. históricamente no le sirve de nada para su segundo periodo. Pero es que lo que te quiero decir es que políticamente Estados Unidos está tan polarizado que déjame decirte como yo lo veo. La gente que está con Trump vota por Trump con o sin vacuna, con o sin tapaboca. Tú no le puedes decir nada a ellos que les cambie la opinión de votar por eso. La gente que votó por Biden, muchos no votaron por Biden, votaron contra Trump y esa gente hubiera votado por cualquier persona con tal de no elegir a Trump y hubiera salido la vacuna, hubiera hecho cualquier cosa y esa gente iba a seguir votando contra Trump. Entonces tú estás hablando entonces del grupo de los que estaban indecisos. La pregunta es si realmente esa gente indecisa, que estaba indecisa por 3 razones fundamentales. Una, el miedo que le metieron de que ganara Biden. El miedo al comunismo y el terror a los saqueos y a la violencia en las calles. Esas eran 3 cosas que la gente en ningún momento se planteó que el problema de votar por Biden iba a ser que iba a salir la vacuna. Eso se veía venir independientemente de quién ganara. Entonces, esa es mi opinión. Yo no sé, como te dije, la idea de estos programas es Fíjate, las 2 opiniones. Yo médico, creo que Trump perdió las elecciones porque él mismo fue su peor enemigo. Él alimentó el voto contra Trump. Para tú decidir no votar por Trump, todo lo que tenías era que escucharlo hablar. En el momento que tú escuchabas a Trump hablar, si tú eres una persona sensata, racional y no eres y puedes darle un poquito de credibilidad a las cosas, te das cuenta de que un hombre que miente así, que ignora la ciencia, que tiene esas posturas contra las mujeres, contra los inmigrantes, contra los latinos, contra todo el mundo, no puede ser un presidente que unifica un país. pero déjame decirte una cosa más antes de salirnos del tema del COVID, ¿no? Tú como médico, yo te he visto que has luchado mucho para crear conciencia entre la ciudadanía, entre la gente que te escucha, de que las vacunas son importantes y son necesarias. Tú has hecho mucho trabajo en borrar ese estigma de que las vacunas producen enfermedades y producen autismo y producen todo ese tipo de cosas. Esa mentalidad se hubiese generado de haberse hecho el anuncio antes de las elecciones. Y el mismo senador Schumer seguía diciendo que él no se iba a poner la vacuna cuando lo convirtieron en una cosa política, precisamente porque daba la impresión de que la vacuna la estaban sacando simplemente por razones políticas y no por razones científicas. Y de allí viene eso. Entonces, mi respuesta a tu pregunta en 2 platos, que era, si me la pongo, sí me la pongo, pero me la pongo con más confianza, porque el anuncio fue hecho después de las elecciones que me la hubiera puesto si el anuncio hubiera sido antes. En 2 platos. Me gusta mucho eso, yo también me la voy a poner, pero es que ahora viene otro problema. ¿Cuál me voy a poner? Va a haber, el año que viene va a haber al menos 4 vacunas compitiendo unas con otras en efectividad, en seguridad y en precio, aunque han dicho que casi todas van a ser gratis para la población americana y algunas van a ser incluso de muy bajo costo para el resto de la población mundial. Estamos hablando esencialmente de 4 vacunas a saber. La vacuna Pfizer, que fue la primera que se anunció con un 90 y algo por ciento, 90-95% de efectividad. Esa vacuna es de RNA mensajero que penetra la célula, le genera una proteína parecida a la que hay en el coronavirus y los anticuerpos aprenden a aniquilar esa proteína y por lo tanto previenen que las personas desarrollen la enfermedad de COVID-19. La de Moderna, basado en Boston, una compañía nueva que no tiene experiencia haciendo vacunas, esta es la primera vez que la hace,
misma tecnología, un poquito diferente en términos de cómo funciona, tiene la gran ventaja de que no requiere para su transporte las muy bajas temperaturas que la vacuna de Pfizer necesita. O sea que es una vacuna que aparentemente va a ser más práctica de distribuir que la de Pfizer. Y luego viene la de Oxford en Inglaterra con la empresa AstraZeneca. Y esa vacuna entonces es una tecnología un poco diferente. En ese caso no se utiliza un vehículo artificial para meter el virus en la célula, sino se utiliza un virus ya conocido para infectar la célula y de esa manera enseñar al cuerpo a defenderse. Y luego tenemos la rusa, que tiene el mismo mecanismo, aparentemente dentro del secretismo ruso en relación con su vacuna. Ya ellos han dicho que funciona desde un punto de vista fundamental, bioquímico fundamental, como la de Inglaterra. Es decir, se utiliza un virus, se le cambia el código, se hace que la persona se infecte con ese virus y esa primo infección genera la respuesta inmune. Entonces, esas son las 4 principales y ya hay otras 2 o 3 vacunas, una china y otras que están por ahí desarrollándose que también van a competir. La vacuna de AstraZeneca, la inglesa, la de Oxford, aparentemente se puede distribuir a temperaturas normales. O sea que probablemente va a ser la vacuna mundialmente más fácil de distribuir y de aplicar en cualquier parte, porque no requiere la refrigeración que necesitan las vacunas estas de la Moderna y la de Pfizer. Ese es el cuento. Entonces, ¿cuál sería el factor determinante a la hora de escoger eso? Hay que esperar la data. Hay que esperar la data. El cuento de esta historia de las vacunas no está terminado. Lo que se ha hecho es simplemente terminar la fase 3 de esas 2 vacunas y de la de Oxford no se ha terminado todavía. Por la razón por la cual hay que esperar, Ramón, fíjate tú cómo funciona esto. Tú agarrabas al grupo de voluntarios, vamos a decir 40,000, le das 20,000, le das placebo y a los otros 20,000 los vacunas realmente con la vacuna. Exacto. Y después tienes que sentarte a esperar que esa gente en el transcurso de su vida cotidiana se infecte y desarrolle el COVID. Exacto. Cuando ellos te notifican, entonces los estadísticos te dicen, vamos a abrir los sobres sabiendo quién fue quién cuando lleguemos a 90,000, perdón, a 94 casos de COVID, por ejemplo. Exacto. ¿Okay? Entonces, cuando alguna persona dijo, oye, tengo tos, va al hospital, cuadro respiratorio, prueba de COVID, COVID positivo, pero es que él está en el protocolo, tenemos un infectado. Cuando se llegara a la cifra de 94 infectados por COVID, y eso se saca más o menos los chances que hay de que es en 40,000 personas, 20,000 vacunados y otros 20,000 con placebo, 100 desarrollaran COVID. Porque tú no puedes ir y decirle, toma, métete este virus por la nariz para ver si te infectas o no. No. Eso hay que esperar que esas personas se contagien en el proceso natural de su existencia con otros seres humanos y desarrollen la enfermedad. Y entonces después que se llega a ese nivel es que se abren los sobres y se ve cuántos de los que se infectaron de COVID han sido vacunados o han sido recibidos con placebo. Y cuando abrieron los sobres que habían llegado a eso, descubrieron que casi la gran mayoría, el 90% de los infectados, se habían recibido era el placebo. Y que la gran mayoría, por lo tanto, de los vacunados no habían desarrollado el COVID-19. Fíjate que esto es interesante hablar de lo que es desarrollarse o infectarse. Tú puedes infectarte y no desarrollar la enfermedad. Hay cientos o millones de personas que han contraído el COVID y han sido asintomáticos o han sido con síntomas tan pequeños que no han ido a un hospital, que no han necesitado verificar eso y por lo tanto pasaron la enfermedad y no la desarrollaron. En cambio, hay esas personas que por una suerte de lotería genética se infectan y se enferman. Y esos son los que están llenando los hospitales. Se estima que están en el orden del 20% de la población, o sea que no son pocos, y se estima que dentro de ese 20%,
tenemos una mortalidad que va del 0,5 al 1 al 2%. Ha bajado la mortalidad porque ahora los médicos saben mejor cómo tratar a estos pacientes infectados con COVID. Y Claro. también porque los pacientes infectados por COVID ahora están llegando más jóvenes, más fuertes al hospital. Por lo tanto, mejoran sus chances de no morirse en el hospital. Eso es Claro. lo que se sabe de esto. Entonces, en los próximos meses habrá que vacunar al personal más importante, que es el personal que atiende pacientes con COVID, porque ellos sí están día a día con pacientes de COVID. El Correcto. personal de enfermería, el personal que trabaja en las casas de ancianato, que maneja ancianos, todo ese gentío que está expuesto a alguien que tiene, que puede infectarse y morirse de esto, hay que vacunarlo, pues, para que siga funcionando el sistema de salud. Y luego se va a vacunar a las personas mayores de 70 años, y luego serán las personas mayores de 60 años, y luego así progresando, y los últimos serán los jóvenes, porque obviamente los jóvenes tienen una muy baja tasa de morbiletalidad con el COVID. Claro. ¿Tú quisieras comentar algo sobre estos medicamentos que le dieron a Trump en la clínica, que ahora recientemente los están aprobando y que aparentemente, como te digo, la gente que no sabe de eso, como yo, entiende que si tú llegas al hospital ya con síntomas requiriendo hospitalización, pero todavía estás en los primeros días, esos medicamentos te ayudan a responder y quizás a tener un resultado similar al que tuvo Trump. Indudablemente, fíjate que esto es un caso extraordinariamente fascinante desde el punto de vista médico y científico. Al principio, estas personas que llegaban y se complicaban rápidamente, que de hecho entraban al hospital con una insuficiencia respiratoria aguda severa, se pensó que se podían beneficiar del suero lleno de anticuerpos de aquellas personas que ya habían pasado la enfermedad. De hecho, yo conozco varias personas que donaron su plasma sanguíneo lleno de anticuerpos para tratar a aquellos pacientes graves. Sin embargo, ese plasma enriquecido, ese plasma lleno de anticuerpos, no terminó siendo el silver bullet que se pensaba, ¿no? La bala de plata, ¿de acuerdo? Del Claro, llanero solitario. La bala sí, de plata, bueno, aparentemente se usaba, pero digamos, no era salvador, ¿no? claro. Y entonces, simultáneamente, mientras se estaban agotando recursos para ver cómo se salvaba la vida de ese paciente que está candidateado a un ventilador o que ya está bajo respiración forzada por el ventilador, se acudió a una tecnología que tiene ya muchos años, que es la tecnología de los anticuerpos monoclonales. Eso es agarrar un anticuerpo, que es una proteína, y clonarla, sacar muchas copias de ella, como meterla en una fotocopiadora y sacar millones de copias, todas idénticas a la principal. Y eso tiene una cantidad de aplicaciones en ciencia, tanto para terapéutica como para diagnóstico. Tú puedes, por ejemplo, agarrar un anticuerpo monoclonal de un tumor. Así fue como yo la primera vez escuché de los anticuerpos monoclonales. Era, tú agarras un tumor, ves una proteína del tumor, lo pones al tumor a generar un anticuerpo y luego clonas ese anticuerpo. Y tú puedes usar ese anticuerpo para dos cosas. Si marca el anticuerpo, lo puedes usar para saber dónde está el resto de las metástasis. Porque el anticuerpo va a buscar el tumor y lo va a marcar, y entonces con el tomógrafo o el resonador o la tomografía emisor de protoneutrones tú puedes identificar dónde están las metástasis o los Sí, anticuerpos monoclonales. Y si tú agarras a un anticuerpo monoclonal y le pones un citoquímico, o sea, un quimioterapeuta, un agente quimioterapéutico, puedes hacer que la molécula vaya como un misil, como un misil guiado hasta el tumor, y ahí entrega la molécula tóxica del citoquímico y entonces haces una mayor efectiva quimioterapia. Esa era la tecnología de los anticuerpos monoclonales. Estas claro. empresas, una es Regeneron y la otra es Lilly, agarraron esa tecnología y dijeron, bueno, ¿y qué pasa si agarramos los anticuerpos contra el coronavirus, los clonamos masivamente
y los administramos. Y así, porque esa era otra, no había suficiente plasma rico en anticuerpos para la cantidad de pacientes que había con graves, pues. Entonces, eso fue lo que le dieron al presidente Trump, un cóctel de anticuerpos monoclonales, ni siquiera uno, usaron varias clonas porque no sabían cuál iba a ser más efectiva, y sorprendentemente estos anticuerpos clonados, muy específicamente diseñados para atacar la proteína que engancha el coronavirus a la célula, logró hacer que la replicación viral en el organismo del presidente no progresara tan rápidamente. Por eso fue que al llegar al hospital le dieron ese coctelazo, le dieron otras cosas, pero además de eso le pusieron eso, y eso hizo que la recuperación fuera bastante rápido. El problema es que eso no es fácil de producir. Y todavía a estas alturas, por las informaciones que me llegan, no hay suficientes anticuerpos monoclonales de ese tipo para la demanda que hay en todos los Estados Unidos para pacientes graves. Pero ese es el famoso Regeneron, es un anticuerpo de tratamiento. Esto es otra cosa importante, Ramón, no confundir la vacuna. La vacuna es para prevenir. Te iba a preguntar eso. Ya tú estás enfermo, la vacuna no hace mucho, hasta donde yo sé, ¿verdad? Porque ya tu cuerpo está produciendo los anticuerpos contra el COVID, porque ya tú estás enfermo de COVID. Entonces, realmente la vacuna incluso puede estar contraindicada porque evidentemente va a someter al organismo a la manufactura de una proteína a través de un nuevo agente bioquímico. Entonces, básicamente la vacuna es para gente que no tiene COVID y que no ha tenido COVID. Eso es otra cosa importante, porque no tiene sentido gastar unas 2 dosis de vacuna que vas a necesitar en una persona que ya pasó la enfermedad. Entonces, tú tienes que centrarte en buscar personas que están COVID negativo y que están anticuerpo negativo y que se van a beneficiar de vacunarse. ¿Ah? Claro. O sea ¿Y cómo sabe antes de, o sea, si yo me voy a poner la vacuna, cómo sé yo si ya yo pasé el COVID? Si ya tú pasaste el COVID, hay que sacarte la sangre y medir los anticuerpos anti-COVID que tú tengas en sangre. Si tú pasaste el COVID en forma ligera, casi sin síntomas, lo más probable es que no tengas muchos anticuerpos. Las grandes títulos de anticuerpos, y así se llama, la titulación es como la población de anticuerpos que tú tienes contra el virus, es más fuerte en pacientes que sí tuvieron los síntomas fuertes, tuvieron fiebre, dificultad respiratoria, tuvieron 4 semanas miserables en su casa pasando este huracán de malestar. Esas personas tienen en su sangre, en su plasma sanguíneo, muchos títulos de anticuerpos contra COVID. Ahora, déjame hacerte una pregunta. Entonces, ¿tú crees que van a hacerle el examen a la gente antes de vacunarlo o van a lo más probable es que simplemente los vacunen? No, yo creo que hay que hacerle, yo creo que sería bueno, primero para vacunarte, hasta donde yo sé, las autoridades han dicho que hay en el protocolo de distribución, vas a necesitar una referencia de tu médico. Probablemente cuando yo llame a mi médico para pedirle la referencia, la autorización de que soy vacunable, porque también tú no puedes dar una vacuna a una persona que tiene a lo mejor una condición previa de tipo alérgico, lo que sea, y porque fíjate, independientemente de lo que se ha dicho de la seguridad de la vacuna, vamos a estar claros, la vacuna se le ha dado a gente esencialmente sana hasta ahora. ¿Okay? Y la razón es muy sencilla, tú no podías agarrar gente que está frágil de salud y darle una vacuna que tú no sabes cómo se va a comportar. O sea que técnicamente hablando, el protocolo pedía que las personas fueran esencialmente sanas. Es verdad que se incluyeron diabéticos, etcétera, pero esencialmente son personas que no están comprometidas porque no se sabía si iban a desarrollar reacciones adversas a la vacuna. Entonces, ahora es cuando se va a ampliar mucho más la aplicación de esto y se va a saber qué tanto es la presencia de efectos adversos. Y yo quiero aclararte, Ramón, de que los va a haber. En biología hay una diversidad genética y de comportamiento bioquímico que hace que prácticamente las sustancias más inocuas del mundo. El otro día estaba hablando con alguien y me decía, mi hijo es alérgico al maní, lo que todo el mundo come, mi hijo lo come y se puede morir comiendo maní. Entonces, igual va a pasar aquí. Cuando esto se aplique a la población general, tenemos que estar claros de que es posible
que se notifiquen de reacciones adversas pueden ser vinculadas a la vacuna o pueden no ser vinculadas a la vacuna, porque también la gente se enferma todos los días de muchas cosas y se muere todos los días de muchas cosas. Entonces, establecer una relación entre muerte o complicación y la vacuna a veces no es fácil. Bueno, ahorita que mencionaste eso de los efectos colaterales, te voy a leer una cosa aquí que escribió una amiga que dice, yo no me voy a poner la vacuna. Y dice que la vacuna, estoy traduciendo, literalmente altera la estructura genética del organismo humano, Okay. que nunca antes se había utilizado en humanos. Y Ese dice, tipo de vacunas, eso es correcto, pero yo le diría a tu amiga que tampoco saliera a coger sol, porque la radiación solar también altera la genética. Los cánceres de la piel son alteraciones genéticas en las moléculas del núcleo de las células de la piel y eso pasa con la luz solar. Los aerosoles, los químicos con los cuales entramos en contacto todos los días, interactúan bioquímicamente con nosotros. De hecho, muchos agentes generadores de cáncer, edulcorantes, colorantes, esos que utilizan en agricultura, deforestadores, todo eso de una u otra manera interactúa. Nosotros tenemos una bioquímica, Ramón, que está hecha y diseñada para pelear, defenderse de las agresiones bioquímicas del claro, medio ambiente. Las claro. destoxificamos. Las moléculas tóxicas para nosotros las encapsulamos, las metabolizamos, las orinamos, las excretamos por la heces. En otras palabras, el cuerpo tiene suficientes recursos para deshacerse de cosas tóxicas. Fíjate que a veces nos intoxicamos con cosas bien fuertes y salimos de eso. Entonces yo no creo que la vacuna, si ya ha sido probada, va a representar un riesgo mucho mayor que el que representa, por ejemplo, regar la casa con un aerosol perfumando el ambiente. Claro, claro. Pero te pregunto en detalle, ¿esta vacuna está concebida con una tecnología diferente a las vacunas anteriores que se han hecho para el control del flu o de las otras formas de coronavirus? La de Moderna y la de Pfizer sí, son vacunas nuevas, nunca se han aprobado ni se han hecho vacunas de este tipo. Una tecnología Las, diferente. ¿ah? Es una tecnología diferente. Es una tecnología diferente. Tradicionalmente, las vacunas eran de virus, agarraban el mismo virus que te infectaban y o lo atenuaban o lo destruían y usaban esas proteínas para generar una respuesta inmune. Esta es la primera vez que se utiliza la ingeniería genética para agarrar el código genético del virus, meterlo en una suerte de cápsula, un otro virus artificial y llevarlo hasta la célula y introducirlo dentro de la célula para que la célula genere la proteína similar a la del virus y de esa manera los anticuerpos se puedan producir y prepararse para la eventualidad de contacto con el virus de verdad, ¿verdad? Ahora, es la primera vez que se hace una vacuna así. La de los rusos y la de los ingleses, por ponerlo de esa manera, para no confundir a la gente, la de los rusos y la de ingleses, es otra tecnología, pero también utiliza la molécula del RNA mensajero, solo que la gente que lleva ese código a la célula es otro virus, el adenovirus, que es el virus, es un virus muy común que en general tiene la capacidad de infectar una célula, pero no la capacidad de desarrollar una enfermedad. Es que necesitamos, Ramón, un vehículo para llegar a la célula. Claro. ¿Ok? El virus tiene dos componentes. Tiene un componente capaz de llegar a la célula y engancharse y penetrar, y tiene un segundo componente que es el código genético que se introduce en la célula para producir más virus, para Así, producir más proteínas virales. claro. Entonces, en estos casos, las vacunas difieren en que en una se está usando un virus ya conocido y en otra se sintetizó por completo una fuerte cosa que podríamos llamar un virus sintético, pues. Oye, José, ¿tú crees que ese virus sintético si tiene realmente el éxito que todos esperamos que tenga? No puede abrir una cantidad de puertas para vacunas a otras enfermedades. Esto no puede ser una revolución tecnológica desde el punto de vista de biología. La es, Ramón.
esto es una revolución tecnológica. Si esto funciona, se abre un espectro increíble de nuevos fármacos que pueden en un momento dado hacer lo que siempre se pensó. Cuando se descubrió el DNA, o sea, lo llamamos en español el ADN y el código genético, se pensó, bueno, esto es una revolución porque si nosotros podemos cambiar el código, el software, pues nosotros podemos curar muchas enfermedades que dependen de errores de software. Así como Microsoft y Apple constantemente te mandan un update y te mandan revisiones del software para resolver bugs, para resolver problemas en tu código, pues evidentemente si tú vienes de nacimiento con un código erróneo y necesitas cambiar una que otra secuencia, pues vamos a hacerlo. Hasta hace poco había los recursos para hacerlo en el laboratorio. Había una suerte de tijeras bioquímicas que permitían en la secuencia del ADN cortar y empastar. Es decir, tú tenías 3 códigos aquí. Bueno, vamos a ver qué pasa si los sacamos de acá y los metemos aquí en el otro lado, ¿no? Imagínense una serie de legos de 4 colores, porque son 4 bases, son 4 colores. Ustedes van, todos los seres vivos, desde un árbol, desde una cucaracha hasta un ser humano, hasta un elefante, todos estamos hechos o estamos creados a través del código que está en esos legos de 4 colores. Y cambiando y sacando los legos, tú puedes entonces armar diferentes individuos, armar diferentes cosas. Si tú identificas cuál es la secuencia que produce una enfermedad, tú puedes corregir eso. Eso ya se estaba haciendo molecularmente hablando en el laboratorio. El problema es cómo cambias tú un error genético en todas las células del organismo. ¡Wow! No puedes hacerlo hasta ahora. Porque si esto funciona, olvídate de esta vacuna. Mañana podríamos tener, ¿verdad? Otra vacuna, por ponerlo de esa manera, que ya no vaya a generar anticuerpos, sino que vaya a cada célula del organismo y corrija el error del código genético. Que tú tienes Gattaca, esa secuencia está mal hecha. Bueno, yo voy y agarro un virus, le pongo un código para que entre a cada célula de tu cuerpo, entre al ADN o al ARN y cambie Gattaca por Tacaca. Y ya está, resuelto el problema genético de la enfermedad. Y eso podría tener un impacto enorme en el cáncer, porque podríamos, aquellos cánceres que tienen una base molecular genética, podríamos corregir el problema antes de que ocurriera. Te puedo poner el cáncer de mama. En el cáncer de mama, tú tienes ya identificados el BR1 y el BR2. Esos son 2 genes que cuando están presentes en la mujer, producen una probabilidad altísima de que esa mujer tenga un carcinoma de mama. Entonces, si una mujer le hace un estudio genético y encuentran esos 2 marcadores genéticos, bueno, esa mujer no es que le va a dar cáncer de mama, pero tiene una alta probabilidad de que le dé cáncer de mama. Solución, bueno, la Angelina Jolie se quitó los pechos. Dijo, no, yo me quito las mamas para que no tenga cáncer de mama. Bueno, es una medida drástica, pues. En el futuro, a esa mujer le darán una suerte de vacuna anticáncer de mama que irá en cada una de las células de su cuerpo a corregir ese error que la hace susceptible a desarrollar cáncer de mama. Eso por ese lado, ¿no? Podríamos también tener una cantidad de cosas, porque tú sabes que en el tratamiento del cáncer hay 4 tecnologías. La primera, la más vieja, la más antigua era la cirugía, sacar el tumor. El problema son las metástasis y el tumor que reaparece. La segunda fue la radiación, el uso de las radiaciones de alta energía para bombardear y matar las células cancerosas en forma focalizada. Eso es lo que es la radioterapia. La tercera es la famosa quimio, la quimioterapia, pues agarrar y usar sustancias que matan las células, tomando ventaja de que las células cancerosas se reproducen más rápidamente que las normales. Entonces una molécula que mata células va a matar más las que se reproducen más rápido que las que se reproducen más lentamente, y ahí tienes en 2 platos la quimioterapia. Pero la cuarta línea de desarrollo de fármacos contra el cáncer es la inmunoterapia del cáncer.
la posibilidad entonces de producir anticuerpos que detecten una célula cancerosa y la maten antes de que ella produzca más células cancerosas. Entonces, si esto se puede hacer con el coronavirus, es perfectamente viable que en el futuro nosotros podamos desarrollar vacunas contra el cáncer usando esta misma tecnología. O sea, que tú te atreverías a anunciar públicamente que de tener éxito esta tecnología puede ser una revolución completa en la medicina y en la vida de los seres humanos en el planeta. Bueno, eso lo está pensando cualquiera que sepa biología, desde un muchacho de bachillerato hasta un doctor en bioquímica molecular, sabe el impacto de lo que se está hablando, ¿no? Esto abre una cantidad de avenidas porque esto no se había tratado nunca antes. Tú le hubieras dicho a un científico hace 10, 15 años que él podía entrar a cada célula del organismo, introducir una molécula de RNA mensajero, cambiar la síntesis proteica dentro de la célula y producir una proteína que tú has diseñado desde afuera, y el tipo te hubiera dicho que tú estabas hablando de ciencia ficción, y eso lo acabamos de hacer en 9 meses. Uy, qué bueno. Me parece fabuloso porque aun cuando mucha gente ha querido darle a esta tecnología el nombre de jugar a ser Dios, me parece que las noticias que estás dando son muy buenas. Ahora te pregunto algo que me parece interesante porque a mí me trae mucha perspicacia, ¿no? Y es básicamente cuando yo me pregunto si esta pandemia ha sido manejada de manera óptima, ¿no? Y entonces yo veo que mucha gente se excusa, bueno, es que no sabíamos y cosas de esas, pero hay gente cuyo trabajo específico es y ha sido por muchos años el de prevenir y anticipar este tipo de cosas que están viniendo. Y da la impresión a personas así como yo, neófitas, que hay una gran cantidad de improvisación, de que hoy van en una dirección, mañana van en otra, y tú ves que hay cuestiones tan interesantes como la tecnología, que yo no veo que se esté utilizando, ¿verdad? Nosotros podemos, oye, yo tengo, antier, mi compañía de seguro me trajo un app en el cual ellos saben a qué velocidad yo manejo. El Waze te dice que hay un carro parado en la calle, que hay un policía que viene en camino. Con toda esa tecnología que yo no sepa cuántas personas están infectadas en mi vecindario. Entonces, eso me trae a pensar que estos científicos y estos técnicos no son ni tan científicos ni tan técnicos como deberían ser, ¿no? Entonces, mi pregunta para ti es, ¿tú crees que esto se ha manejado óptimamente? Dime de qué país estás hablando. Yo te diría Estados que Unidos, del mundo entero, del mundo. Estados Unidos es desastroso la manera en que se llama. El mundo entero está asombrado de que la primera potencia tecnológica y en ciencia del mundo, que es los Estados Unidos, tenga el resultado de muertos, de complicaciones y de saturación de la infraestructura hospitalaria que tiene Estados Unidos. Es vergonzoso, lo dice todo el mundo, lo dicen las mismas autoridades. La culpa no ha sido de la ciencia, ni de los científicos, ni de los epidemiólogos, ha sido de los políticos. Los políticos han reducido a la ciencia a un papel subordinado a los intereses político-económicos de una clase dirigente. Y eso es lo que ha pasado. Para proteger ciertos intereses, para activar ciertos programas de asistencia financiera, se necesitaba una crisis. La crisis generan oportunidades, Ramón. Las crisis generan dinero para ciertos grupos, ¿sabes? Y yo a veces la sensación que tengo es esa, pues que básicamente no se escuchó a los científicos, no se escuchó a los epidemiólogos, se ignoró eso, se creó una matriz de opinión de duda en la población y se fracturó la unidad necesaria para confrontar esta epidemia. Aquí había una iniciativa del presidente para hacer esto algo federal desde el comienzo y no hacer lo que se hizo, que fue decirle a los gobernadores, cada uno de ustedes maneje eso como mejor pueda. Y cada uno de ustedes láncese al mercado a buscar recursos, a buscar dinero y hagan ustedes lo que les provoque. El gobernador
que no le guste el tapaboca, pues que deje que su estado no use el tapaboca. Y el que quiera dejar que entren los vuelos, entran los vuelos. Y el que no quiere crear alcabalas para ver si las personas que están entrando al estado vienen infectadas o no, pues eso es problema de los gobernadores. Tú comprenderás que para contener, los virus no conocen de fronteras, no conocen de estados ni nada. Los virus están en todos lados. Y si no, tú no tienes un consenso de una estrategia unificada a nivel federal, eso es como que si aquí Estados Unidos hubiera sido invadido por un ejército extranjero y entonces en vez de haber habido una fuerza aérea, una fuerza militar nacional que combatiera con similares estrategias en todos los estados, cada estado hubiera sido libre de decir, bueno, sí, yo voy a mandar 10 soldados, yo voy a mandar 10,000, yo no voy a mandar ningún soldado, porque como a mí eso está muy lejos de donde yo estoy, pues yo no voy a colaborar con el esfuerzo de la guerra. ¿Qué hubiera pasado si la guerra mundial se hubiera manejado así, Ramón? No, también nos hubiera vencido el enemigo. Entonces, esto es un enemigo, esto es una guerra contra un agente biológico que requiere que el país entero se movilice al unísono bajo el liderazgo de una cabeza visible, responsable, que respeta los lineamientos de la ciencia. Eso no pasó. Y aquí están las consecuencias. Cada estado hizo lo que le dio la gana, las Dakotas resolvieron no pararle a eso y ahí están ahorita con un 50% de casos, de cada 100 casos que se le hace una prueba. 50. Ayer vi un documental que decía, el tipo estaba parado frente a una carpa donde toman muestras, dice, la mitad de los que están entrando a esta carpa están saliendo ya para el hospital o están saliendo infectados. O sea, la mitad de los que están entrando a la carpa ya vienen enfermos. Entonces tú dices, bueno, imagínate tú, pues. Y eso eran estados que se consideraba que estaban tan remotos que ellos dijeron, aquí no va a llegar eso es un engaño, eso no es más que el interés de vender vacunas. Se han tejido todo y no hubo una estrategia nacional de información y de opinión que liderizada por el presidente y su equipo, porque no es nada más tampoco el presidente. Pon tú que el presidente no supiera nada de eso porque no es infectólogo ni nada, pero él tiene un equipo de trabajo, había un playbook que se llama, un libro de juego de cómo hacer en caso de esto. Pero mucha gente dice, pero es que eso es algo planeado, fíjate, todo el mundo sabía que era coronavirus, claro, porque es el virus más común y es el mayor responsable de todos estos procesos cuando ocurren. Tú tienes que buscar los sospechosos habituales, tú no te vas a estar buscando un agente que nunca ha aparecido, tú vas a buscar a la gente más probable de que ocurriera. Y ese era el coronavirus. Y ya Bill Gates lo sabía desde hace años, porque cuando él se metió en el proceso de la Fundación Gates, de evaluar los riesgos de problemas de pandemia, me imagino que sus científicos, que está bastante bien informado Bill Gates, le dijeron, mire, señor Gates, el más probable agente infeccioso que puede producir una tragedia es este tipo de virus. ¿Eh? Y así fue. Y él llamó la atención de todo el mundo para advertir que esto era así. El mismo presidente Bush hizo un equipo especial en la Casa Blanca. George W. Bush hizo un equipo para lidiar con eso. Después del 9/11, tengo entendido, eso es lo que se dice en la prensa, después del 9/11, Bush quedó tan tocado por la tragedia del 9/11 que preguntó a sus servicios de inteligencia ¿qué es lo peor que nos puede pasar a nosotros? ¿Quién más nos puede echar una buena broma como lo echó Al Qaeda? Y la gente de inteligencia que no solamente ven enemigos reales, físicos de personas, le dijeron, mire señor, apartando un país que nos odie mucho, aquí lo que nos puede echar una buena broma económica y de salud es un agente infeccioso. Claro. Bueno, ¿y cuál es el más común? Es el coronavirus. Ah, bueno. ¿Y ya ha pasado antes? Sí, ya pasó antes. Bueno, entonces vamos a hacer planes de contingencia, cosa que cuando eso pase no tengamos que salir corriendo a ver qué es lo que vamos a hacer, sino tengamos un stockpile de equipos de protección, tengamos ya la gente que tenemos que llevar y tengamos todo el plan de ejecución. Ese plan se le entregó a Obama y Obama hizo lo mismo. Lo revisó, lo actualizó, entrenó a su gente. O sea que teníamos dos administraciones anteriores que estaban perfectamente informadas y capacitadas sobre lo que se iba a hacer en caso de que eso aconteciera en los Estados Unidos. Bueno, llega esta administración y
Yo creo que nadie sabe dónde está el libro ese, el playbook. Se perdió, nadie sabe. Se hicieron los locos y les pasó a ellos y los agarró desprevenidos. Y entonces, en vez de salir corriendo y aceptar las estrategias ya concebidas por la gente que sabe de esto, no por mí, yo soy simplemente un comunicador, yo soy simplemente un divulgador científico, pero hay científicos que sí saben de esto y los hay, se lo dicen. Y tú viste entonces la actitud del equipo, no nada más el presidente, del equipo completo del presidente de negar que esto era una realidad, de negar la severidad de lo que podía pasar y de no tomar medidas. Fíjate, ahorita estamos en la segunda ola, Ramón, y ya hay falta de PPP, del material de protección del personal. Yo te voy a decir por un momento cuál es el pensamiento de lo que llaman el ciudadano de a pie, del que no es científico. Bueno, aquí es el ciudadano del pickup truck. Exacto, aquí es donde yo estoy, somos de pickup truck, definitivamente. Fíjate, se anuncia la pandemia y yo creo que la población fue muy educada y muy cívica al principio. La gente estaba asustada. Estaba o asustada o dispuesta a colaborar y hacer lo que se les solicitara. ¿Okay? Entonces, la primera falla que yo veo es que no se dice desde un principio que es una enfermedad de contagio a través del aire. Entonces, si las otras formas de COVID, de corona, si el H1N1, si todas esas, el SARS, toditas eran airborne, que llaman, que son contagiadas por el aire, ¿por qué habría que pensarse que esta no era? Entonces a veces cuando uno pregunta dicen, bueno, pero es que la gente no quería crear una estampida de manera que se fueran a acabar todas las máscaras y no hubiera máscaras para los médicos. Si eso es verdad, ahí hay una falla inmensamente grande. Si la otra versión es que ellos no sabían que la enfermedad se contagiaba a través del aire, ahí hay una falla aún más grande. Entonces, el hecho de que en los Estados Unidos no se fabricaran las máscaras, no se fabricaran los respiradores, no se fabricaron una gran cantidad de equipos de protección personal, eso no tiene perdón. Y eso yo no sé si viene de Trump o si no, tampoco existía en las administraciones anteriores. Entonces, el que lo está viendo como yo, dice, bueno, pero aquí hay una cantidad de fallas que parece que alguien no está haciendo su trabajo. Cuando tú veías a las enfermeras en la sala de emergencia utilizando bolsas de basura. Yo te voy a preguntar una cosa. Ajá. Porque ahí tienes varios errores fundamentales en la premisa. Por favor, corrígeme. Primero, él no se transmite por el aire. Si yo entro a mi casa ahorita, el aire que está en las habitaciones de mi casa no me va a infectar. Él se transmite por partículas que tiene otra persona que disparar en el aire. En el aire, eso es lo que te estoy diciendo. Espérate, Ramón, hay una gran diferencia entre una enfermedad que está en el aire y otra enfermedad en la cual hay partículas suspendidas en el aire. Son dos cosas totalmente diferentes. Pero las dos tienen el factor del aire. Bueno, Ramón, todo tiene el factor del aire. Todo tiene el factor del aire. El VIH no se pega por el aire. Es verdad. Pero déjame explicarte algo, ¿verdad? Si todas las enfermedades respiratorias entran por el aire. Okay. Entonces, el flu, el catarro común, todo. Entonces, el hecho de decir que la gente no sabía que entraba por el aire, yo recuerdo que desde el primer momento se dijo, la enfermedad entra por la boca y por la nariz y por la conjuntiva de los ojos. Lo que entra es un virus, no una molécula que está en el aire. Hay una gran diferencia entre un aerosol, entre una sustancia que está en el aire. Si tú bombardeas una ciudad con cloro, que es un arma tóxica, militar, un arma química, en el aire hay cloro. En este caso, si no hay una persona bombardeando partículas en el aire de una habitación, el aire de la habitación no tiene el virus. Estoy de acuerdo contigo. Si tú sales a un parque a caminar, no es airborne, porque en el aire de ese parque no hay virus.
Ok. Pero sí se contagia por el aire. Sí se contagia. Bueno, y fíjate un minuto, perdóname que te diga pero se contagia porque te caen partículas que otra persona cerca de ti está lanzando. Eso es como si yo te dijera, ponte el ejemplo, si yo te tiro una pelota y tú la recibes, ¿por dónde vino la pelota? Por el aire. Ahora, no es la pelota no está en el aire, la pelota te la tuve que lanzar yo, que te llegó por el aire y la atrapaste tú es otra cosa. Pero decir, no, las pelotas de béisbol están en el aire. No, para no irnos en semántica. El aire es un medio donde el cual prácticamente todo se transporta en el aire. Tú dijiste la cuestión del VIH, la transmisión. Fíjate, el problema es el siguiente. El virus originalmente vino de un animal. ¿Ok? Eso ya se sabe porque la trayectoria genética del código genético de esos virus venía de animales salvajes. Todo en los casos anteriores del SARS-CoV-1 del otro, del MERS, venía de un animal. En un caso del camello y en el otro caso de los murciélagos. Entonces, al principio no se sabía nada, pero después se supo que era evidente que las personas, que si una persona estaba cercana a ti y tosía, estornudaba o lanzaba los virus sobre una superficie, tú los tocabas con las manos o simplemente estabas tan cerca de la persona que inhalabas las partículas virales, entonces te infectaba. Ahora, decir que eso es airborne, vamos a apartarlas. Tú sabes, no, pero es para ponerte un ejemplo. Tú sabes que es airborne, que por ejemplo en esas bombas de anthrax, donde alguien tú puedes weaponizar un aerosol para que permanezca en el aire y todo el que respira ese aire se infecta. Pero en este caso no es el aire el que te infecta, son las partículas que están allí y no pasan mucho tiempo en el aire tampoco. Porque si no, Ramón, fíjate tú la situación, ¿cómo sería el caso si la broma hubiera sido airborne? Déjame explicarte. Yo entiendo que no es airborne. Ajá, entonces decirle a la población que en el aire está la enfermedad es causar un pánico innecesario. Es cuestión de semántica. ¿Tú crees que desde el principio, desde marzo, era necesario utilizar máscaras? Sin duda. ¿Y por qué no se dijo que se usara máscara? Bueno, hasta donde yo sé, yo estuve en un programa de radio en marzo y le dije a la gente que usara máscara. Okay. Ahora, fíjate qué interesante. En marzo, la información que yo tenía y que siempre he tenido como médico es que se usaba máscara para proteger a los demás. Que si tú un momento dado tenías la enfermedad, ayudabas a la comunidad poniéndote la máscara, cosa que si tú tosías o estornudabas, en vez de hacer el famoso codo ese, la máscara contuviese en la proyección de las partículas y el número de partículas que salieran al exterior fuera menor. De hecho, nadie le dijo a la gente no use máscara. Hasta donde yo sé, el uso de máscara era para prevenir que otros se infectaran. En otras palabras, el que está enfermo debe usar máscara para no enfermar a los demás. Exacto. Tengo entendido, según dicen, que el doctor Fauci en su planteamiento lo que quiso decir era que como había una carencia nacional de máscaras, de máscaras quirúrgicas, porque no las había, y no las había por una muy sencilla razón, Ramón. La producción de todos bienes y consumos para el área de salud se hace en función de la demanda. Nadie va a producir 10 veces más máscaras por si acaso, sino se producen en la medida que se van usando, pues, porque eso también se deteriora si se archiva por 10 años, pues a los 10 años tú... Pero tú puedes hacer un sistema de first in, first out, ¿no? Sí, Ramón, pero todo depende de la demanda, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes basarte, José, en ese concepto. Tú tienes que tener un plan de contingencia. Bueno, Ramón, y lo había. Hasta donde yo sé, los demócratas dicen que durante el gobierno de Obama se creó un stockpile. Un stockpile y además nuestro Departamento de Defensa tiene un stockpile en caso de guerra que tiene de todo, desde balas hasta antibióticos, hasta todo. Pues, o sea, eso no es nada nuevo. Pero eso no se utiliza con demanda. Eso no se utiliza con demanda, pero es que la demanda en el caso de una pandemia es 1000 veces la normal. Te va el stockpile en 3 días.
O sea, lo que te Pero quiero este decir es es... un país en donde se subsidia a los agricultores. Esta gente aquí en Tennessee, todos reciben subsidio. Bueno, Porque, Ramón, pero es que los agricultores, porque todo el mundo come. Pero, bueno, pero entonces, ¿por qué no se puede subsidiar a una empresa que fabrique mascarillas? bueno, fíjate que es interesante eso, porque eso se hace a través de un acta que habilita al presidente a ordenarle a cualquier empresa norteamericana producir algo que se necesite en caso de una guerra. ¿Ok? En la guerra mundial se usó efectivamente. Necesitábamos tanques, aviones y barcos. Bueno, el gobierno federal le dijo a toda aquella persona que tuviera un torno, usted de ahora en adelante hace balas, hace barcos, hace aviones y hace carros. A mí Claro. no me importa lo que usted sabe. Usted hacía paraguas antes, bueno, se acabaron los paraguas. Ahora vamos a hacer carros. Entonces, y se produjo, eso se llama el Industrial Power Act o algo así, pues, que es un acta, es una ley que le permite al presidente en caso de emergencia nacional activar esa ley y hacer que todo el esfuerzo industrial del país se use para la defensa. Entonces, Claro. el presidente tiene esa capacidad y este presidente no la usó. Él no la usó, no la activó. Dijo que la iba a usar, pero no se usó. Y se fueron entonces por la vía de importar esos productos de China, curiosamente. Casi todo el equipo de PPP que ha venido de los Estados Unidos en gran escala ha venido de China. Es más, pasamos por la vergüenza de que los primeros 3 meses, los primeros aviones que llegaron aquí con mascarillas y ventiladores vinieron de Rusia y de China. Imagínate tú. Estados Unidos esperando que le llegue un avión de China con mascarillas porque no las teníamos aquí. Pero eso es normal porque en este proceso de globalización los países se especializan en muchas cosas. Pues entonces los chinos producen eso a menor costo y con más eficiencia. Entonces no tiene ningún sentido producir en Pero los hay Estados Unidos. productos de interés nacional. Bueno, en estos casos, pero en condiciones normales, hasta que no se destapa la pandemia, no es de interés nacional. De hecho, tú sabes que la gran mayoría de nuestras gorras y nuestras banderas de los Estados Unidos vienen de China. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros necesitamos bandera, no hay ningún sentido de comprar una bandera aquí en $10 cuando en China vale 50 centavos. Sí, pero tú entiendes lo que te quiero decir cuando No, te digo yo te entiendo, y esto es una de las cosas que va a quedar, esto es una de las cosas que va a quedar de la pospandemia, va a crear que cada país va a tener el buen juicio de procurarse un stockpile, un almacenamiento mínimo de recursos, cosa que a la hora de una emergencia, donde esos recursos escasean en toda parte del mundo, los países tengan unos recursos propios a los cuales acudir. Pero es que si se hubiera al principio atendido, aplanado la curva, Ramón, se hubiera podido contener. Singapur lo hizo, Surcorea lo hizo, Taiwán lo hizo, China lo hizo. China fue duramente castigada o criticada por las medidas contra la población. A la gente la sacaban de su casa y la metían en un ambiente de cuarentena y se veía horrible. Yo lo vi, me parecía horrible el asunto. Pero ahora entiendo el pánico de los chinos de que 1.8 billones de chinos se contagiaran. Pues aquí no se hizo eso y mira, estamos pagando las consecuencias. Pues. Claro, 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 claro. Pero yo sí creo que la gente al principio tuvo una contribución importante. Hizo lo que se debía hacer. Yo vi las calles Sin duda, sin duda. Y se aplanó un poco la curva. Nunca bajó, pero se aplanó un poco. Y la gente se confió en eso. Y mira, ahora hemos tenido lo que se llama un segundo pico, que en realidad no es más que una vuelta del ascenso del pico anterior. Vamos Mira, a tomar un Ramón. pequeño break. Vamos a ¿Ah? tomar un pequeño break para... Bueno, un pequeño break es un pequeño break para nuestros oyentes, porque ya llevamos 1 hora 21 minutos hablando. Y esto no es poco frecuente, queridos amigos, que mi hermano y yo hablemos por horas, porque venimos de una familia de grandes conversadores y nosotros pues nos gusta mucho conversar. Además, que Ramón tiene una extraña habilidad para estimularme para que yo hable más de lo que normalmente hablo. No, muy interesante todo lo que has dicho. Y son preguntas que la gente tiene en la mente y eso que llama ser políticamente correcto le impide a muchos de los medios de comunicación de hablar claramente,
de poder expresar las cosas que sienten y que piensan, ¿no? Menos mal que nosotros aquí en dos platos podemos decir las cosas realmente que la población piensa y preguntar las preguntas que la gente piensa, ¿no? De que quiere saber. Por eso me gusta conversar contigo, porque tú siempre me bajas a la realidad de la gente que tiene tantas dudas que a mí no se me ocurren porque uno, los que estamos metidos en esto, pensamos que todo el mundo lo sabe, pero ahora me doy cuenta que mucha gente, por ejemplo, lo de la aclaratoria de que el virus no es que está en el aire, el virus está en el aire cuando una persona con el virus está cerca. Por supuesto, por supuesto. Lo que sí quisiera decir antes de despedirnos en relación al virus, al coronavirus, es que yo sí creo que hay una cosa que falló muy grandemente y fue el presidente. Yo sé que ni tú ni yo somos santos de la devoción del presidente Trump, pero a mí me parece, y eso yo no lo he escuchado en ningún medio de comunicación, que hable de la importancia del liderazgo, ¿no? Cuando una persona se para frente al micrófono y le habla a la gente, para bien o para mal, yo creo que él quizás tuvo cierto liderazgo en la parte del para mal, pero creo que sí hay una gran cantidad de vidas que se han podido haber salvado si el presidente hubiera sido un líder, si el presidente hubiera tenido la nobleza de Obama, de presidentes anteriores que han sabido afrontar una pandemia, una catástrofe nacional, inclusive el mismo Bush en 9/11, ¿no? Y yo sí lo culpo de una de la dificultad que hemos tenido en poder reaccionar apropiadamente a este virus, porque el liderazgo es importante. Totalmente de acuerdo, pero yo no concentro toda la responsabilidad en este señor, sino en los habilitadores de él, en la cantidad de políticos que traicionaron sus propios principios, sus propias observaciones que tenían sobre el presidente, los traicionaron para doblegarse y transformarse en unos habilitadores que hicieron que las malas decisiones del presidente tuvieran el apoyo de ellos. Y eso, en un país de control y balances, es importantísimo que la gente que te rodea te critique duramente para que tú no cometas excesos. Si la gente que puede en un momento dado influenciar tus decisiones tampoco lo hace y se hacen los tontos o avalan tus decisiones, son tan cómplices como tú. ¿Ok? Entonces es una combinación de un liderazgo caótico, un liderazgo narcisista terriblemente inefectivo e ineficiente, rodeado de una cantidad de gente pusilánime que avaló todo eso para no contrariar el liderazgo de Trump. Entonces aquí Pero tenemos lo que yo sí creo que la gran lección de esta pandemia en cuanto a la parte política es que ninguna catástrofe de este tipo se le puede dar una connotación política porque termina siendo un desastre. Te voy a dejar entonces que despides el programa y en la próxima edición pues seguiremos trayendo temas de actualidad, temas interesantes y seguiremos hablando en dos platos. Así es. Y en dos platos, los próximos programas van a ser un poco más cortos. Ese fue mucho más amplio porque mi hermano y yo teníamos tiempo sin hablar, entonces teníamos que ponernos al día y hemos aprovechado esta oportunidad para aclarar y poder informar de muchas cosas. Pero en los próximos episodios tendremos episodios mucho más eficientes en este sentido y cubriendo otros temas que no sean temas de orden de salud o político, sino vamos a hablar de muchas otras cosas. Muchas gracias a ustedes por la atención a esto. Espero que sigan pendientes de los programas que vamos a seguir subiendo semanalmente. Ramón, ¿qué me dices tú? ¿Cuál es el mejor día para subir un programa que recoja el acontecer de la semana visto desde nuestros ojos? Tú allá. Caramba, qué buena pregunta. Hay gente que lo hace los viernes en la noche, hay gente que lo hace el domingo en la noche. Yo creo que quizás los viernes en la noche sería un buen día. Entonces el viernes en la noche ustedes van a amanecer el sábado viéndose en la posibilidad de usar la mañana del sábado para escucharnos y tener una visión hispana, americana, de inmigrantes como somos mi hermano y yo, de ciudadanos como somos mi hermano y yo, y que va a ser interesante escuchar
estos planteamientos de dos personas tan cercanas y tan a veces tan alejadas en términos de las posiciones que mantenemos, y probablemente ustedes se van a identificar o con él o conmigo en los diferentes programas. Muchas gracias a todos por su atención y hasta un próximo episodio de En Dos Platos con los hermanos Cisneros, así como, como los hermanitos Cisneros que salían a cantar. Y A la vista, hasta todos. luego, pues, amigos, y hasta un próximo programa. Chao, chao.